Hoy hablaremos sobre la respuesta inmune innata frente a bacterias intracelulares. Iniciaremos con la contextualización del tema. Posteriormente hablaremos sobre qué es lo que sucede con la respuesta inmune innata frente a bacterias intracelulares, tomando como ejemplo a Chlamydia trachomatis. Y finalmente, de manera breve, describiremos un mecanismo de evasión que algunas de estas presentan. Recordemos que es la respuesta inmune innata. Esta es la primera respuesta frente a los microorganismos, porque controla, evita o elimina la infección del anfitrión frente a muchos microorganismos patógenos. Además de ser la primera línea de defensa, también inicia el proceso de reparación tisular y estimula la respuesta inmune adaptativa. Entonces, para llevar a cabo esta respuesta, el sistema inmune innato debe reconocer moléculas de ciertos microorganismos, como lo son los PAMs y los DAMPs. Entonces, los PAMs, o patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, son moléculas presentes en grupos de microorganismos, que pueden ser o ácidos nucleicos, proteínas como la pilina o flagelina, lípidos de la pared celular o glúcidos. Por otro lado tenemos los DAMPs, o patrones moleculares asociados a lesión. Estos son liberados por las células dañadas o que se están muriendo, y su causa puede ser por infecciones, por reducción del riego sanguíneo, por toxinas químicas, por quemaduras o por traumatismos. Las células que se van a encargar de reconocer estos patrones moleculares son los macrófagos, los neutrófilos, las células dendríticas y las células linfoides innatas. Estas células reconocen los PAMs y DAMPs gracias a que poseen receptores de reconocimiento de patrones o PRRs. Ahora vamos a hablar de las bacterias intracelulares. Existen dos tipos, las facultativas y las obligadas. Las facultativas son aquellas que pueden vivir tanto en el medio intra como extracelular. Esas bacterias suelen preferir las células macrófagas como célula huésped, puesto que van a utilizar la capacidad de fagocitosis propia de la célula para penetrar en ellas. Un ejemplo de esas bacterias son la brucela, la legionela, Mycobacterium o listeria. En cuanto a las bacterias intracelulares obligadas, estas necesitan del medio interno celular para sobrevivir y multiplicarse. Estas bacterias no sobreviven fuera de las células y como célula huésped prefieren a los fagocitos no profesionales, como las células endoteliales. Ejemplo de estas bacterias son la clamidia y la rickettsia. Una de las características de estas bacterias intracelulares es que su incubación es larga y la enfermedad lleva tiempo en curarse. Para ejemplificar mejor los procesos que lleva a cabo la respuesta inmune innata frente a estos microorganismos, vamos a tomar como ejemplo la bacteria Chlamydia trachomatis, la cual es una bacteria intracelular obligada que se caracteriza por causar diversas enfermedades de transmisión sexual en humanos. Chlamydia trachomatis normalmente infecta la capa columnar unicelular del epitelio del endocervix de las mujeres y el uretra en los hombres. En dichas células epiteliales, la bacteria sufre un ciclo de desarrollo característico dividido en dos estadios. El estadio de cuerpo elemental, la cual es su forma infecciosa y que después también puede afectar a células vecinas, va a afectar la integridad de la mucosa, por lo que va a producir una inflamación intensa que se caracteriza por enrojecimiento, edema, secreción, dando como resultado el síndrome clínico cervicitis mucoporulente en mujeres y uretritis no gonocócica en hombres. Los síntomas clínicos incluyen disuria, flujo vaginal anormal, sangrado menstrual anormal, sangrado poscoital o dolor abdominal bajo. El 20% de las mujeres que no son tratadas, esta infección asciende por el epitelio endometrial hasta las trompas de falopio, donde clamidia puede establecer una infección persistente y causar la enfermedad pélvica inflamatoria, causante de desarrollar infertilidad o embarazos ectópicos. La reacción inflamatoria se caracteriza por un influjo de macrófagos y neutrófilos y formaciones de sitios de inmunoinductores en la submucosa. Estos sitios inductivos, que contienen células B y células T, células dendríticas y macrófagos, coordinarán el inicio de una respuesta inmune adquirida. Chlamydia trachomatis es un patógeno intracelular obligado que reside dentro de una vacuola especializada y tiene un ciclo de desarrollo bifásico. Su primer estadio es el de cuerpo elemental, el cual es infeccioso pero metabólicamente inactivo. Este es internalizado por las células epiteliales de la mucosa.
Una vez en el citoplasma dentro del endosoma, va a crear un nicho que le permitirá su replicación, en donde el cuerpo elemental se transformará en un cuerpo reticulado, el cual no es infeccioso pero sí metabólicamente activo, capaz de dividirse por fisión binaria. En un plazo de 40 a 48 horas, los cuerpos reticulados se transformarán nuevamente en cuerpos elementales infecciosos, que posteriormente se liberarán de la vacuola de inclusión para infectar a sus células vecinas. La respuesta inmunológica de la célula huésped se da gracias a los receptores tipo TOL, los cuales son PRRs que detectan la infección microbiana y tienen un papel esencial en la inducción de respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas. Específicamente se teoriza que los TLR2 interactúan con antígenos de la membrana externa del microorganismo, como lipopolisacáridos o la proteína principal de membrana MOMP, entre otros. Sin embargo, el peptidoglicano está ausente o casi imperceptible, a pesar de tener genes para su síntesis. Después de la infección con clamidia, las células epiteliales producen varias citoquinas y mediadores proinflamatorios incluidos el ligando 1 de quemoquina CXC, CXCL8, también conocida como interleucina 8, CXCL16, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, e interleucina 1 alfa y L6 y factor de necrosis tumoral. Además, también van a participar en la secreción de citoquinas que van a promover la producción de interferón gamma, incluido el interferón alfa, interferón beta e interleuquina 12. Además, también van a participar en la secreción de citoquina el fibroblastos infectados que van a secretar interferón alfa, interferón beta y el óxido nítrico, mientras que los macrófagos infectados se van a encargar de producir TNF e interleuquina 6. Las bacterias intracelulares van a activar las células natural killers directamente o mediante la producción de citoquinas como IL-12, derivadas de los macrófagos. Los natural killers luego secretan interferón gamma, que es un potente activador de los macrófagos, para mejorar así su capacidad fagocítica y microbicida. Las células natural killers son las células clave para la contención de las bacterias intracelulares mientras se desarrolla la inmunidad adaptativa. Sin embargo, cuando el patógeno intracelular o sus constituyentes no son totalmente eliminados, se van a formar granulomas, los cuales localizan la infección y aumentan la producción de necrosis y fibrosis, así como alterando su funcionalidad. A continuación veremos algunas de las tácticas que se han desarrollado en las bacterias intracelulares al momento de evadir la detección inmunológica, centrándonos en el marco de lo posible en el sistema inmune innato. Para realizar la descripción de estos mecanismos tomaremos como ejemplo a Mycobacterium tuberculosis, bacteria con la cual estamos íntimamente familiarizados. Empezaremos hablando sobre la modulación de la producción de citoquinas por las células del sistema inmune innato. Recordemos que debido a que las células fagocíticas van a reconocer a los microbios antes de desencadenarse la inmunidad adaptativa, la respuesta de los macrófagos a una infección va a ser crítica para la contención inicial y el desarrollo subsecuente de mecanismos específicos. El perfil de citocinas producidas por los macrófagos dentro de los primeros días posteriores a la infección me va a definir tanto el tipo de inmunidad inducida por el hospedero y el éxito y control de la enfermedad. La interleucina 12 va a ser una importante citocina que me va a regular la infección por Mycobacterium tuberculosis. Se ha demostrado que es requerida para la producción de interferón gamma y útil de igual manera para el control del crecimiento del bacilo. Va a jugar un rol decisivo en la resistencia al Mycobacterium tuberculosis como parte de los mecanismos innatos tempranos. Hemos observado varios estudios que se centran en la caracterización de los factores lipídicos implicados en la patogénesis y en la activación del sistema inmune, ya que el 60% del peso seco de Mycobacterium tuberculosis va a estar constituido por lípidos, en los cuales se destaca el glicolípido fenolítico PGLTB. La producción de este me va a resultar en la reducción de la síntesis del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 12 por los monocitos infectados, señal que me puede modular la respuesta, aunque va a ser dependiente del genotipo de la cepa. Esto me va a producir una correlación entre la hipervirulencia de algunas cepas y una respuesta subóptima durante la infección.
Para cerrar, hablaremos brevemente sobre los mecanismos de evasión que tienen estos microorganismos y cómo pueden alterar la capacidad de la respuesta inmune. Las estrategias de evasión inmunológica son aquellas que los patógenos bacterianos utilizan para evitar o inactivar las defensas del huésped y asegurar de esta forma su propia supervivencia dentro del mismo. Emplean tácticas como modular las superficies de sus células, liberar proteínas para inhibir o degradar factores inmunitarios o incluso imitar las moléculas del mismo. Esto puede sonar como una típica escena de una película ninja, pero por increíble que parezca, ocurre un escenario similar cada vez que un patógeno ingresa con éxito e infecta nuestros cuerpos. Al igual que un ninja, muchas de las bacterias intracelulares son expertas en el antiguo arte de la evasión inmunitaria.